Me expulsaron de casa cuando era adolescente por las mentiras de mi hermana favorita. Años después, cuando vieron que logré prosperar sin ellos, pretendieron volver a mi vida exigiendo dinero. Y les respondí como jamás imaginaron. Cumplí 32 años hace poco, y desde entonces he estado reflexionando sobre todo lo que ocurrió cuando tenía 17. A veces me pregunto cómo habría cambiado mi vida si mis padres hubieran hecho una sola cosa sencilla, preguntarme qué estaba pasando antes de condenarme. Una simple pregunta hubiera bastado. Pero nunca la hicieron. Ni entonces, ni después. De niño crecí junto a mi hermana Vanessa, 3 años mayor. Desde que aprendió a hablar, mis padres la trataron como si fuera la persona más extraordinaria del planeta. Todo en ella era perfecto, sus notas, su comportamiento, su apariencia, cualquier cosa que hiciera era digna de elogio. Yo, en cambio, era el hijo que prefería pasar horas en el garaje arreglando motores o ir al skatepark con mis amigos, actividades que para mis padres parecían sinónimo de fracaso. La diferencia de trato comenzó muy temprano. Si Vanessa quería clases de piano, las tenía sin discusión. Cuando yo pedí entrar a Autoshop, me dieron una charla interminable sobre no desperdiciar mi potencial. Si ella aparecía en la lista de honor, celebrábamos en un restaurante elegante. Cuando yo fui aceptado en el equipo de béisbol siendo apenas un estudiante de segundo año, mi papá apenas levantó la vista del periódico para asentir. Me quedó claro, desde muy joven, que por más que me esforzara nunca alcanzaría sus expectativas. Así que simplemente dejé de intentarlo. Aún así, disfrutaba de mi vida. Tenía buenos amigos, jugaba béisbol y trabajaba medio tiempo en un taller local. El dueño, un hombre mayor llamado Frank, me estaba enseñando todo sobre motores y reparaciones. No era una vida perfecta, pero era auténtica y era mía. Vanessa, por otro lado, parecía incapaz de soportar que yo fuera feliz sin importarme lo que ella hacía. Había conseguido una beca completa para estudiar pre-med y era la estrella absoluta de la familia, pero no le bastaba, necesitaba que todos la idolatraran, incluyendo a quienes no estábamos dispuestos a hacerlo. Las cosas se torcieron definitivamente el verano anterior a mi último año de secundaria. Yo trabajaba tiempo completo en el taller y estaba ahorrando para comprar mi primer vehículo, una vieja Ford Ranger destartalada que necesitaba un montón de arreglos, pero que iba a ser totalmente mía. Estaba orgulloso de ese objetivo. Un fin de semana, Vanessa regresó de la universidad para visitar a mis padres. Yo estaba en el garaje desmontando un carburador cuando apareció con una expresión que me hizo sentir una incomodidad extraña, como si estuviera formulando un plan. Me preguntó varias cosas sobre mi trabajo, mis amigos y una chica llamada Ashley con la que había salido un par de veces. Todo sonaba a conversación casual, así que respondí sin sospechar nada. Nunca habíamos sido cercanos, pero tampoco enemigos. O al menos eso creía yo. Al día siguiente descubrí cuán equivocado estaba. Volví del trabajo cubierto de grasa, como siempre, y encontré una escena extraña en la casa. Mi madre estaba en la cocina, pero cuando me vio entró un miedo en su mirada que me heló la sangre. Mi padre salió de su oficina con una furia que jamás le había visto. Y Vanessa, ella estaba sentada frente a su laptop, observándome con una satisfacción que me hizo sentir un nudo en el estómago. Un brillo oscuro, casi victorioso, se le notaba en los ojos. Antes de que yo pudiera preguntar qué pasaba, mi padre empezó a gritar que yo era un mentiroso, un ladrón y un deshonor para la familia. Yo no entendía nada, absolutamente nada. Entonces Vanessa intervino con la voz más segura del mundo, afirmó que había descubierto que yo estaba vendiendo sustancias en la escuela. No consumiéndolas, sino distribuyéndolas. Me quedé paralizado. No solo jamás había vendido algo así, ni siquiera tenía contacto con gente que lo hiciera. Pero ella continuó, diciendo que tenía pruebas. Les mostró a mis padres mensajes falsificados que supuestamente provenían de mi teléfono, conversaciones inventadas donde yo hablaba de dinero, encuentros y códigos. Los mensajes parecían convincentes, lo suficiente para que mis padres los creyeran sin cuestionar nada. Les pedí que revisaran mi teléfono real, que hablaran con mis amigos, con mi jefe en el taller, con cualquiera que pudiera confirmar que todo era mentira. Pero ni siquiera quisieron escuchar. Mi madre solo lloraba diciendo que no reconocía a su propio hijo. Y mi padre, incapaz de ver más allá de la palabra de su hija favorita, me ordenó que tenía 1 hora para recoger mis cosas y abandonar la casa. 1 hora. Tenía 17 años y de repente debía decidir qué hacer con el resto de mi vida. Intenté explicarme una última vez, pero Vanessa siguió inventando más historias. Dijo que me había visto con una bolsa llena de dinero, que llevaba meses actuando de forma sospechosa, que estaba preocupada por mí. Todo fabricado, palabra por palabra. Y mis padres lo consumían como si fuera verdad absoluta. Lo peor fue la expresión de Vanessa mientras mi mundo se derrumbaba, no había culpa, ni preocupación. Solo disfrutaba ver cómo me destruían.
Ahí entendí que no era un malentendido, era una trampa premeditada. Subí a mi habitación, tomé lo que pude meter en una mochila y un bolso, ropa, mi laptop, algunas fotos y el dinero que había ahorrado para la camioneta. Eso era todo lo que representaban 17 años de vida. Cuando bajé, mis padres me esperaban en silencio. Vanessa seguía en la mesa, mirándome marchar como si fuera algo natural, como si yo no fuera su hermano. Crucé la puerta sin mirar atrás. Tenía unos $800 y ningún sitio a donde ir. Así comenzó mi adultez. Las primeras noches dormí en el sótano de mi amigo Jason. Sus padres no sabían que estaba ahí, y yo preferí mantenerlo así. Durante el día seguía yendo al taller, pretendiendo que todo estaba bien. Frank notó que algo me pasaba. No insistió, pero su mirada decía que lo tenía claro. Una semana después, me llamó aparte y me preguntó directamente si estaba viviendo en la calle. Intenté negarlo, pero él sabía la verdad. Me ofreció quedarme en un pequeño apartamento sobre el taller que normalmente usaba como almacén. Podía vivir ahí sin pagar renta mientras lo ayudara con algunos proyectos adicionales los fines de semana. Aquel día en el taller, cuando Frank me ofreció quedarme en el pequeño apartamento que tenía sobre la cochera, sentí que se me aflojaba el pecho. Estuve a nada de romper en llanto ahí mismo, entre olor a aceite y metal caliente, pero me contuve. Solo asentí, le di las gracias y subí con mis cosas. Ese espacio, un dormitorio sencillo, un baño estrecho y una cocina diminuta, se convirtió en mi refugio durante el siguiente año. No era lujoso, pero era mío, y eso para mí lo significaba todo. En esos meses, Frank terminó ocupando un lugar paternal que mi propio padre había abandonado hacía años. El último año de secundaria fue un infierno. En cuanto se supo mi expulsión de casa, los rumores empezaron a correr por los pasillos del colegio, impulsados por mi hermana Vanessa, que se encargó de repetir su versión a todo aquel que quisiera escucharla. Luego llevó el chisme más lejos, lo contó a familiares, vecinos, conocidos, diciendo que me habían echado por vender sustancias. Algunos le creyeron, otros no, pero la mancha quedó. Incluso Ashley, la chica con la que salía en ese momento, terminó la relación en cuanto lo escuchó. Me dijo que sus padres no querían que estuviera con alguien como yo. Me dolió más de lo que esperaba. Aún así, mis amigos de verdad se quedaron. Jason, Tyler y varios del equipo de béisbol se pusieron de mi lado sin dudarlo. Con su apoyo logré terminar la escuela mientras trabajaba tiempo completo en el taller. Frank me ayudó a llenar solicitudes para universidades, pero yo sabía que no tenía ni las notas ni el dinero para las becas a las que aspiraba. Mi promedio no era malo, solo insuficiente para lo que yo soñaba. Así que tomé otra ruta. Decidí dedicarme a un oficio. Frank comenzó a enseñarme todo lo que sabía sobre mecánica automotriz y, para mi sorpresa, tenía una habilidad natural que nunca me habían reconocido. Diagnosticar fallas, identificar sonidos extraños del motor, resolver problemas eléctricos, con el tiempo empecé a hacerlo más rápido que mecánicos con décadas de experiencia. Resulta que todos esos años soportando que me llamaran fracaso por gustarme los autos habían moldeado un talento real. A los 19 ya era el mejor mecánico de Frank. Ganaba bien y ahorraba cada centavo. Compré una vieja Ford Ranger, la restauré pieza por pieza y la dejé como nueva. No era la camioneta más llamativa, pero era confiable. Más de lo que mi familia había sido para mí. En el taller aprendí mucho más que a arreglar motores. Frank me enseñó cómo tratar a los clientes, cómo organizar un negocio y cómo ganarse la confianza de la gente. Siempre me corregía cuando iba demasiado rápido o cuando debía revisar algo por segunda vez. Nunca me habló con superioridad ni me hizo sentir tonto por preguntar. Solo enseñaba, con paciencia, hasta que lo entendía. Al poco tiempo, muchos clientes comenzaban a pedirme directamente a mí. Frank bromeaba diciendo que yo le estaba robando la clientela, pero yo notaba que, detrás de la broma, estaba orgulloso. Durante 3 años no supe nada de mis padres ni de Vanessa. Ni un mensaje, ni una llamada. Al principio esperaba algún intento de disculpa, algún reconocimiento de que se habían equivocado. Nunca llegó. Con el tiempo acepté la realidad, había construido una vida sin ellos. La primera Navidad fuera de casa fue dura. Frank me invitó a cenar con su familia, pero le dije que estaba bien. La verdad es que pasé todo el día en el taller, ajustando detalles de mi camioneta solo para tener la mente ocupada. Jason apareció con comida que su madre había preparado y se quedó conmigo un rato en silencio. A veces eso es lo que hace un amigo de verdad, acompañar sin exigir explicaciones. Cumplidos los 20, algo empezó a quedarme claro. Mis padres me echaron convencidos de que fracasaría. Seguro pensaron que volvería suplicando ayuda. Pero cada mes en el que pagaba mis propias cuentas y resolvía mis problemas era una prueba más de que no los necesitaba. Esa independencia valía mucho más que cualquier disculpa tardía. Cuando cumplí 21, Frank me sorprendió con una propuesta que jamás imaginé,
quería hacerme socio del taller. Me dijo que ya no era joven y necesitaba a alguien de confianza para manejar el negocio junto a él. Acordamos los términos y firmamos los papeles. De repente, aquel chico que había sido expulsado a los 17 era dueño de la mitad de un taller mecánico. Frank me llevó a almorzar para celebrarlo y me dijo una frase que todavía guardo. Comentó que, a veces, las peores cosas que te ocurren terminan convirtiéndose en bendiciones porque te obligan a descubrir quién eres en realidad. Y que, aunque me había dolido que me echaran, eso me formó para ser alguien que valora lo que construye con sus propias manos. El negocio comenzó a prosperar. Frank tenía una reputación intachable, y yo atraía a clientes más jóvenes que apreciaban la honestidad y el trato directo. No estafábamos, no inflábamos precios, no hablábamos con condescendencia. Éramos rápidos, claros y eficientes. El taller dejó de ser mi trabajo y se volvió una prueba viviente de que podía construir algo por mi cuenta. Cada cliente satisfecho era, para mí, un recordatorio de todo lo que mi familia decía que nunca lograría. Con el tiempo me especialicé en restauración de autos clásicos. Era un trabajo más técnico y mejor pagado, pero sobre todo, era emocionante. Rescatar un vehículo destrozado y devolverle vida se sentía como arte. Mi primer proyecto grande fue un Impala del 65 que un hombre había encontrado abandonado en el granero de su abuelo. Tenía nidos de ratones en el motor y la pintura se caía a pedazos, pero yo vi potencial donde otros veían chatarra. Pasé meses trabajando noches y fines de semana hasta dejarlo impecable. El dueño lloró al verlo terminado. Ese día supe que había encontrado mi verdadera vocación. La noticia corrió rápido. Otros empezaron a traerme los autos de sus abuelos, proyectos incompletos, vehículos que querían recuperar desde hacía años. Cada restauración era un reto nuevo, y yo no podía evitar disfrutarlo. A los 23, la sección de restauración generaba más dinero que las reparaciones comunes. Tuvimos que contratar más mecánicos para atender el resto del trabajo. Invertí en mejores herramientas, amplié el taller y extendí el espacio de trabajo. Frank observaba todo con una sonrisa orgullosa. Él había levantado ese negocio 40 años atrás, y ahora lo veía crecer a pasos gigantes. A los 25, Frank decidió retirarse. Me vendió su mitad del negocio por un precio que sabía que podía pagar, mucho menor al valor real, porque insistió en que me lo había ganado. De un día para otro, el taller era completamente mío. Le cambié el nombre, renové el equipo, contraté 2 mecánicos adicionales y seguí expandiéndome. Frank quería que conservara su apellido en el cartel, pero logré convencerlo de que necesitaba una identidad propia. Lo llamé Legacy Autoworks, porque lo que estaba construyendo no era solo un negocio, era un legado. Mi vida se estabilizó. Compré una pequeña casa, seguí creciendo profesionalmente y mantuve cerca a mis amigos. No era rico, pero vivía bien. Y, casi sin buscarlo, conocí a Rachel, la mujer que terminaría convirtiéndose en una parte esencial de mi historia. Trabajaba como enfermera en el hospital de la zona. Llegó al taller porque su coche falló una mañana. Lo revisé en pocas horas, le cobré lo justo, y cuando vino a recogerlo, nos quedamos conversando más de 2 horas sin darnos cuenta. Fue ella quien me invitó a salir. Y acepté encantado. Fue la mejor decisión que tomé en mucho tiempo. Durante mucho tiempo, no había sido capaz de contarle a nadie todos los detalles de mi historia con Vanessa, del día en que me echaron de casa y de todo lo que vino después. Pero Rachel fue la primera persona con la que pude abrirme por completo. No me juzgó, no intentó convencerme de que buscara reconciliación con mi familia, ni me soltó discursos fáciles. Simplemente me escuchó con atención, me sostuvo la mano y me dijo que, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo más fuerte que la mayoría de las personas que conocía. Aquella noche sentí algo que creía haber perdido hacía años, la sensación de que podía confiar en alguien sin reservas. Y justo entonces apareció el mundo de las redes sociales, un terreno que jamás había sido lo mío. Yo apenas subía fotos de vez en cuando, pero Rachel insistió en que empezara a publicar imágenes de los proyectos de restauración en los que trabajaba. Me dijo que mostrar el proceso podía ayudar al negocio, así que probé. Subí una foto del Camaro del 69 que estaba restaurando, un simple antes y después. Pensé que, como mucho, algunos conocidos lo verían y ya. Pero en una semana la imagen se había compartido más de 100 veces. De repente la gente comentaba, hacía preguntas, y quería saber más del proceso. Me costaba entender el interés. Para mí solo era un coche viejo al que estaba devolviendo la vida, algo rutinario en mi día a día. Pero aparentemente, a la gente le fascinaba ver cómo pasaba de un montón de metal oxidado a una pieza que parecía recién salida de fábrica. Rachel me animó a seguir, y lo hice. Empecé a mostrar cada parte del trabajo, el óxido que tenía que eliminar, las piezas rotas, las horas interminables lijando o desarmando el motor. Nada glamuroso, solo la realidad de la restauración. Y funcionó.
Mis publicaciones empezaron a crecer, después llegaron más seguidores, y casi sin darme cuenta ya había reunido varios miles de personas pendientes de mis avances. El impacto fue tal que incluso un noticiero local hizo una pequeña nota sobre el taller y el trabajo que realizaba. Luego, uno de los autos que había restaurado, un Plymouth Barracuda de 1970 que me tomó 8 meses dejar en condiciones, ganó un premio en un evento regional de autos clásicos. Todavía recuerdo la sorpresa que sentí cuando anunciaron que había obtenido el primer lugar. Competía contra restauradores con décadas de experiencia, algunos prácticamente leyendas en el ambiente. Ese logro llamó aún más la atención, y una revista especializada se puso en contacto para hacer un reportaje sobre el auto. Cuando el artículo salió publicado, mi teléfono no paró de sonar durante una semana entera. Llamaban personas de varios estados pidiéndome que restaurara sus vehículos. Tuve que empezar a rechazar proyectos porque físicamente no podía con tantos. Todo se volvió una bola de nieve que crecía sin freno. Después me invitaron a una escuela técnica para hablar sobre la importancia de desarrollar habilidades mecánicas. Otros medios sacaron nuevas notas. Aficionados a los autos viajaban solo para conocer el taller y ver en qué estaba trabajando. Era surrealista. Pero, a pesar de toda esa atención, lo que realmente importaba para mí no era la fama, que ni siquiera era tanta, sino el hecho de que todo lo había construido yo, desde cero. Cada logro, cada comentario positivo, cada auto terminado, nada venía del apoyo de la gente que se suponía debía haber estado a mi lado. Era mío. Ganado con mi esfuerzo y con las horas interminables que pasé en el taller cuando no tenía a nadie más conmigo. Y eso me llenaba de un orgullo silencioso, personal, que nadie podía quitarme. Por eso, cuando ellos reaparecieron, el golpe fue inesperado. Yo estaba ajustando la suspensión de un Mustang del 67 cuando mi teléfono empezó a sonar. Número desconocido, pero respondí porque a veces los clientes llamaban desde otros teléfonos. Era mi madre. Su voz sonaba más apagada y frágil de lo que recordaba. Dijo mi nombre como si estuviera dudando de que realmente fuera yo quien contestaba. Por un instante pensé en colgar, pero la curiosidad pudo más. Empezó a hablar rápido, casi atropellándose con sus propias palabras. Dijo que había visto uno de los reportajes sobre el taller, que estaba orgullosa de lo que había logrado. Orgullosa. Ese término, dicho por alguien que no había pronunciado una sola palabra en 8 años, me cayó como una broma de mal gusto. Le pregunté por qué llamaba después de tanto tiempo. Hubo un silencio incómodo antes de que intentara disfrazar lo inevitable como si fuera un comentario casual. Mencionó que ella y mi padre estaban pasando por dificultades económicas, que los gastos médicos se habían acumulado porque mi padre tenía problemas de salud y el seguro no cubría todo, que los ahorros casi no existían ya. Y entonces llegó la verdadera razón del llamado, quería saber si podía ayudarlos. Sentí una risa escaparse de mí sin poder detenerla. No de alegría, sino de incredulidad absoluta. Mi propia madre, la misma que me había echado de casa a los 17 creyendo mentiras sin darme la oportunidad de defenderme, me pedía dinero como si los últimos 8 años no hubieran existido. Le pregunté si recordaba la razón por la que me fui. Otra pausa. Después vino una explicación vaga. Que quizá habían sido muy duros, pero que solo intentaban proteger a Vanessa y hacer lo correcto. Ni disculpa, ni reconocimiento del daño, solo excusas envueltas en la misma actitud de siempre. Le dije que necesitaba pensarlo y que la llamaría después. No me comprometía nada, solo quería terminar esa conversación antes de decir algo de lo que luego pudiera arrepentirme. O tal vez porque, por primera vez, tenía la oportunidad de expresar lo que había cargado conmigo durante tanto tiempo, pero aún no sabía si quería hacerlo. Me quedé sentado en el taller, rodeado de herramientas y piezas esparcidas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. 1 hora después, Rachel llegó y me encontró ahí, aún en silencio. Le conté todo, incluso las partes que nunca había compartido con detalle. Ella escuchó sin interrumpirme, me tomó la mano y me dijo algo que no esperaba, que fuera a verlos. No para darles dinero ni para reconciliarme, sino para cerrar ese capítulo. Para enfrentar lo que había ocurrido, mirarlos a los ojos y dejar claro cómo sus decisiones habían marcado mi vida. Me dijo que, aunque había construido un camino lejos de ellos, nunca había enfrentado realmente el origen del dolor. Lo pensé durante varios días. Una parte de mí solo quería dejar el pasado atrás, no remover nada. Pero Rachel tenía razón, había cargado ese resentimiento por años, y quizá era hora de soltarlo. No por ellos, sino por mí. Así que llamé a mi madre y le dije que los visitaría. Solo eso. No hablé de dinero. Su alivio al escucharlo fue tan evidente que debería haber sido una alerta por sí misma. El trayecto hacia la casa donde crecí se sintió extraño. No había vuelto en 8 años. Todo se veía más pequeño, más gastado, casi irrelevante comparado con los recuerdos. La casa estaba descuidada,
pintura cayéndose, el césped desordenado, y una sensación general de abandono. Mi madre abrió la puerta. Había envejecido más de lo que esperaba, más canas, más arrugas. Intentó abrazarme, pero di un paso atrás. Viejas costumbres difíciles de borrar. Entramos a la casa sin decir mucho más. Mi madre se quedó en la entrada, visiblemente dolida por mi respuesta, pero no insistió. Mi padre estaba en su sillón reclinable, como siempre, aunque ahora lucía más frágil, más delgado, incluso más cansado. Apenas levantó la vista para saludarme, no hizo el menor intento de levantarse o abrazarme, lo cual, sinceramente, era mejor así. Nos sentamos en la sala, un lugar que, cuando era niño, parecía enorme. Ahora solo se veía pequeño, saturado y anticuado, como si el tiempo hubiera pasado encima sin piedad. Mi madre me ofreció algo de beber, pero le dije directamente que no estaba allí para una visita cordial. Quería respuestas. Les pregunté por qué me habían llamado realmente. Mi madre empezó a repetir el cuento de los problemas económicos y las facturas médicas, con el mismo tono ensayado que ya me habían insinuado por teléfono. La dejé terminar y, cuando guardó silencio, hice la pregunta que había ido a hacer desde el principio. ¿Alguna vez supieron la verdad sobre lo que Vanessa hizo? El silencio fue inmediato y absoluto. Y ese silencio me dijo más que cualquier explicación elaborada. Mi padre se ajustó en el asiento, incómodo, mi madre bajó la mirada a sus manos, incapaz de sostener la mía. Ninguno se atrevió a responder. Pero finalmente lo admitieron. 2 años después de que yo me fuera, Vanessa tuvo un escándalo en la Facultad de Medicina. La descubrieron falsificando datos en un proyecto de investigación. Cuando la universidad comenzó a investigar más a fondo, encontraron un patrón, mentiras, manipulación, y una tendencia a hundir a otros con tal de salir beneficiada. Al contactarlos como sus números de emergencia, ella terminó derrumbándose y confesando que ya había hecho cosas similares antes, incluyendo lo que me había hecho a mí. Mis padres sabían que yo era inocente desde hacía 6 años. 6 años. Y no intentaron contactarme ni una sola vez. Les pregunté por qué nunca me llamaron al enterarse. Mi madre rompió a llorar, diciendo que se sentían avergonzados, que no sabían cómo enfrentarme después de lo que habían hecho. Mi padre, con una mezcla de evasión y cobardía, dijo que imaginaban que yo ya habría seguido con mi vida y que no querría saber nada de ellos. Cobardes. Eso era lo que eran. Habían preferido seguir fingiendo que nada había pasado antes que admitir que me destruyeron por culpa de una mentira. Y ahora estaban allí, después de 6 años de silencio, solo porque necesitaban dinero. Pregunté por Vanessa. Mi padre explicó que, tras el escándalo, abandonó la facultad y se fue al otro lado del país. Casi no tenían contacto con ella, los había dejado atrás en cuanto dejó de necesitarles para mantener su imagen perfecta. La ironía era casi insultante, la hija intocable, la favorita, los había desechado en cuanto dejaron de serle útiles. Y mientras tanto, yo, el hijo al que expulsaron sin dudarlo, había logrado construir una vida estable y un negocio exitoso. Mi madre volvió al tema del dinero, a los gastos médicos, a las deudas acumuladas. Sacó papeles, facturas vencidas, avisos de cobranza, informes del hospital. Me los mostró uno por uno, esperando que sintiera algo. No sentí nada. Ni compasión, ni rabia, ni deseo de ayudar. Nada. Esas personas me habían condenado sin pensarlo. Habían creído la peor versión de mí sin cuestionar nada. Y cuando finalmente descubrieron la verdad, fueron demasiado orgullosos y cobardes para admitir su error. Les dije que no iba a darles dinero. Mi madre comenzó a llorar con más intensidad. Mi padre, irritado, me llamó desalmado. Desalmado. A mí. Me levanté de inmediato. Ya había escuchado suficiente. Les recordé que, cuando yo tenía 17 años, ellos habían tomado una decisión, creerle a Vanessa y deshacerse de mí. Me echaron sin nada, sin preocuparse por dónde iba a dormir o qué iba a comer. Nunca volvieron la vista atrás. Les conté sobre esa primera noche en el sótano de Jason, muerto de miedo pensando que sus padres podían encontrarme y echarme también. Les hablé de vivir semanas enteras comiendo solo ramen porque era lo único que podía pagar, de trabajar turnos dobles en el taller mientras aún estudiaba, durmiéndome casi en clase del agotamiento. Les expliqué las noches en las que me quedaba despierto tratando de entender qué había hecho para que mis propios padres me consideraran prescindible. Mi madre intentó interrumpir, diciendo que no sabían que lo había pasado tan mal. Me reí. Por supuesto que no lo sabían. Nunca se molestaron en averiguarlo. Nunca llamaron para preguntar si estaba vivo. Les hablé entonces de Frank. De cómo un desconocido había sido más padre para mí en un año que ellos en 17. De cómo él me dio un hogar cuando ellos me lo habían quitado. De cómo él creyó en mí cuando ellos ni siquiera se tomaron el tiempo de escucharme.
de cómo me enseñó que la familia se define por quienes están, no por quienes comparten tu ADN. El rostro de mi padre empezó a enrojecerse mientras trataba de justificar lo injustificable. Murmuró algo sobre haber hecho lo que creían correcto, sobre haber intentado proteger a Vanessa. Lo detuve. Le pregunté cómo expulsar a un hijo inocente podía ser lo correcto. Cómo creer acusaciones sin hacer una sola pregunta era proteger a alguien. Cómo abandonar a un adolescente porque era más cómodo que enfrentar la posibilidad de haberse equivocado podía considerarse buena paternidad. Mi madre, llorando, trató de defender la situación. Habló de lo convincente que era Vanessa, de que las pruebas parecían reales, de que estaban asustados y no sabían qué hacer. Le respondí que justamente ahí estaba el problema, no sabían qué hacer, y en lugar de buscar la verdad, se deshicieron de mí como si fuera el obstáculo más fácil de remover. Les expliqué la vergüenza, la culpa, la duda constante que arrastré durante años. Les conté cuántas veces repetí en mi cabeza aquella última conversación, intentando imaginar qué palabras podría haber usado para hacerlos confiar en mí. Y les hablé de las sesiones con la hija de Frank, que era consejera, y que me ayudó a enfrentar el abandono que ellos me habían provocado. Ahí mi madre, entre lágrimas, preguntó qué quería decir exactamente con eso de sesiones de terapia. Durante años cargué con un peso que nunca pedí, el abandono de mis propios padres basado en mentiras. Ese día, mientras estaba frente a ellos después de tanto tiempo, decidí decir todo lo que siempre había guardado. Les comenté, sin suavizar nada, que ser arrojado a la calle por culpa de falsedades te marca de maneras que no desaparecen fácilmente. Les conté que me había tomado años superar el miedo constante a que cualquiera a quien quisiera terminara decidiendo que yo no valía lo suficiente como para quedarse a mi lado. Vi cómo mi padre se removía en el sillón, incómodo, como si finalmente empezara a entender el daño que había causado. Pero yo no había terminado. Les hablé de Rachel, de cómo me tomó 3 años de relación con ella antes de poder creer, de verdad, que no me abandonaría. Les confesé que todavía tenía pesadillas con esos días en los que, con 17 años, me quedé sin techo y sin una familia que me respaldara. Les dije que incluso mis logros habían estado teñidos por la idea de que mis propios padres me consideraban prescindible. Mi madre comenzó a disculparse, diciendo que deseaban poder cambiar lo que pasó. Le respondí que un lo siento no compensaba los años perdidos ni borraba el daño. Que esa palabra servía más para que ellos se sintieran mejor que para reparar algo real. Cuando intentó interrumpirme, insistiendo en que seguían siendo mis padres, la detuve. Les expliqué que ser padre o madre no se reduce a una cuestión biológica, sino a estar presente, a creer en tu hijo cuando todo se ve oscuro, a protegerlo y apoyarlo. Nada de eso habían hecho. Habían fallado en lo esencial. Les recordé que llevaba 8 años construyendo una vida sin ellos. Y que no solo había salido adelante, sino que había logrado más de lo que esperaban. Tenía un negocio del que me sentía orgulloso, personas que genuinamente se preocupaban por mí y un futuro que había levantado con mis propias manos. No los necesité entonces, tampoco los necesitaba ahora. Les hablé también de Brandon, el chico al que estaba guiando en el taller. Sus padres también despreciaban su pasión por los autos, igual que los míos lo hicieron conmigo. Les conté cómo me estaba asegurando de que él supiera que sus habilidades tenían valor, que no necesitaba la aprobación de nadie para dedicarse a lo que amaba. Que yo estaba siendo para él lo que Frank fue para mí, lo que ellos jamás habían sido. Mi madre extendió la mano como si quisiera tocarme el brazo, pero me aparté. Le dije que había perdido ese derecho cuando creyó cada mentira de Vanessa sin cuestionar nada, cuando lloró por los falsos rasguños de mi hermana mientras ignoraba lo que yo trataba de decir. Mi padre subió la voz hablando de respeto y obligaciones familiares. Lo miré sin alterarme. Ese hombre que antes parecía imponente ahora solo se veía pequeño, consumido por la amargura. Le dije que el respeto se gana, no se exige, y que ellos no habían ganado nada. Entonces les conté algo que nunca había compartido, el día que compré mi casa. Les expliqué que, al estar parado en la sala vacía, me di cuenta de que había conseguido algo que muchos de mi edad no lograban. La había pagado con el fruto de mi trabajo, sin ayuda de nadie. Por primera vez en años me sentí orgulloso, no por la aprobación que nunca llegó de ellos, sino precisamente pese a todo lo que habían hecho. Les señalé que jamás entendieron eso. Que cuando me expulsaron, creyeron que se demostraría que sin ellos yo no podía. Pero cada día que logré sostener mi vida por mis propios medios fue la prueba de lo contrario. Me dirigí hacia la puerta. Mi madre lloraba, rogando que no me fuera de esa manera. Me detuve solo un instante. Les dije que los perdonaba, no porque lo merecieran, sino porque estaba cansado de cargar con una rabia que solo me lastimaba a mí. Pero aclaré que perdonar no era reconciliarse ni restablecer ningún vínculo. No les debía nada. Solo estaba soltando el peso de lo que hicieron para poder seguir adelante sin esa sombra encima.
Ellos habían tomado sus decisiones, ahora les tocaba convivir con sus consecuencias, igual que yo lo hice cuando tenía 17 años. Salí y cerré la puerta detrás de mí. El camino de regreso se sintió diferente, más liviano. Rachel tenía razón, necesitaba ese cierre. Necesitaba mirarlos a los ojos y decirles lo que me había consumido durante años. Había pasado mucho tiempo preguntándome si fui yo quien se equivocó al alejarlos. Ahora sabía la verdad, los equivocados siempre habían sido ellos. Cuando llegué a casa, Rachel me esperaba. No me pidió explicaciones. Simplemente me abrazó y me dejó respirar. Esa noche le conté todo lo que había ocurrido. Me dijo que estaba orgullosa de mí, de haber encontrado las palabras que necesitaba decir desde hacía tanto. Durante las semanas siguientes, mi madre intentó llamarme varias veces, pero no respondí. Con el tiempo, dejaron de insistir. Supe por gente conocida que tuvieron que vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño. Una parte de mí sintió pena, pero la mayor parte solo sintió distancia, una especie de neutralidad. La vida siguió avanzando. El taller creció más de lo que imaginé. Contraté a un nuevo mecánico, luego a otro. Cambiamos a un local más amplio. Empecé a dar clases los fines de semana en una escuela técnica local, enseñando a jóvenes que había más caminos hacia un futuro estable que los universitarios. Uno de esos chicos me recordó mucho a mí mismo a esa edad, Brandon, con sus 17 años, su pasión por los motores y unos padres convencidos de que estaba desperdiciando su potencial. Lo vi como Frank me había guiado a mí. Le di trabajo en el taller, lo ayudé a perfeccionar sus habilidades y me aseguré de que entendiera que no había nada vergonzoso en amar lo que hacía. Alrededor de un año después de aquella visita a la casa de mis padres, recibí una carta. Era de Vanessa. Su letra no era la misma de antes, temblaba, parecía frágil. Estuve a punto de tirarla sin abrir, pero la curiosidad me ganó. Dentro había páginas enteras en las que trataba de explicar sus motivos. Hablaba de sentirse invisible, de cómo las expectativas de nuestros padres la aplastaron, de la envidia que le provocaba lo que ella interpretaba como mi aparente facilidad para soportar no ser el favorito. Admitió que había cometido un error terrible, que había tenido miedo de enfrentarlo y que la vergüenza la había mantenido en silencio durante años. Decía que estaba en tratamiento, que sus médicos le habían sugerido escribir a quienes había lastimado. No esperaba perdón, solo quería reconocer el daño causado. Reconocía que había destrozado mis años de adolescencia y provocado un dolor que no merecía. Terminaba diciendo que había escuchado sobre mi vida actual y que le alegraba que hubiera podido construir algo sólido pese a todo. Prometía no volver a contactarme a menos que yo lo deseara, solo quería que supiera que lamentaba lo ocurrido. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón. Pasaron varias semanas antes de que decidiera responder. Le escribí una nota breve, solo para decirle que había recibido su carta y que agradecía la disculpa. Le deseé que continuara recibiendo la ayuda que necesitaba. No mencioné perdón ni una posible reconciliación. Solo reconocí su gesto. Ella nunca respondió, y yo estuve en paz con eso. Hay relaciones que no están destinadas a repararse. Algunos puentes, una vez quemados, es mejor dejarlos así.